Abuela enfrentó un dolor terrible y su historia de superación te dejará sin aliento. Marta, una abuela de 80 años, se siente atrapada en un laberinto de recuerdos dolorosos en su pequeño pueblo en la Sierra de España. La casa, que una vez vibraba con risas y calor, ahora respira tristeza. El aire pesado parece susurrar el nombre de su esposo, Antonio, y su hijo Javier, quienes murieron en un trágico accidente de coche. Cada rincón guarda ecos de su amor. Pero, ¿cómo seguir adelante cuando el pasado se aferra a tu corazón con tanta fuerza? Marta siente el peso de sus días, una sombra que la acompaña constantemente. Su salud se ha quebrado como la cristalería que solía adornar su hogar, frágil y destrozada. Sin embargo, un rayo de esperanza entra en su vida cuando llega Clara, una joven herida por un pasado oscuro. Clara es como un soplo de aire fresco, una chispa que enciende algo apurillado dentro de Marta. Se sientan juntas en la cocina, entre tazas de café humeante y galletas recién horneadas. Clara le cuenta historias de su vida. Marta escucha, entusiasmada, olvidando por un instante su luto. Pero, ¿qué es ese secreto que Clara parece ocultar? El misterio se cierne sobre ellas como un manto de niebla. Esa conexión es poderosa, hasta que un día, Clara desaparece sin dejar rastro. El corazón de Marta se hunde, una vez más, entre emociones desgarradoras. Todo lo que la mantenía en pie se desmorona. Sin perder tiempo, Marta decide que tiene que encontrarla. Corre desesperada por el pueblo, preguntando a todos, sintiendo que la vida se escapa de su pecho. En medio de su búsqueda, Marta recuerda el desván, el lugar que ha evitado por años. Con manos temblorosas, sube la escalera crujiente. El polvo acaricia su piel. Cada estante está lleno de cajas olvidadas. Al abrir una de ellas, un puñado de cartas amarillas cae al suelo. Son cartas de amor entre su esposo y otra mujer. El aire se le corta. La traición resuena en su mente. ¿Qué más le han ocultado? Cada palabra es un puñal en su corazón. Mientras lee, una voz familiar resuena en su mente. El eco de su amado Antonio, el amor que creía eterno. Pero el pasado no se esconde. Salta hacia ella como un enemigo. En la sombra, a medida que desentraña la historia de su familia, el dolor se mezcla con la determinación. Ya no solo busca a Clara, también busca respuestas. Pero las revelaciones escabrosas la llevan a darse cuenta de que su vida no ha sido lo que pensaba. El pueblo la observa con curiosidad, murmullos a sus espaldas. La gente empieza a preguntarse qué tragedia se cierne sobre la abuela que una vez fue el alma de la comunidad. Marta siente el juicio colectivo, pero se empodera. Cada mirada se convierte en una herramienta de fuerza. Se pregunta si podrá enfrentar lo que se viene. ¿La verdad sobre Clara? ¿Las cartas que la han desgarrado? ¿El misterioso antagonista que parece proteger los secretos que ha descubierto? Mientras la noche envuelve el pueblo, Marta siente que su ventana de oportunidad se cierra. La persecución de la verdad se convierte en un laberinto oscuro. ¿Tendrá la fuerza necesaria para enfrentar su dolor y salir victoriosa? ¿O será atrapada por los fantasmas de su pasado? Oye, antes de seguir con esta historia increíble, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo de aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás por aquí, déjame un like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación lo cambia todo. Vamos a interactuar. El aire era frío y pesado cuando Marta decidió salir del desván. Las cartas estaban regadas por el suelo, como los sueños rotos que llevaba dentro.
Su corazón latía con fuerza, golpeando su pecho, mientras trataba de asimilar lo que acababa de descubrir, la traición de Antonio. Las lágrimas quemaban sus ojos, pero aún así había algo más, algo que la hizo sentir una punzada en el estómago, un sentimiento que había estado oculto en las sombras. En el instante en que estaba a punto de cerrar la puerta del desván, un sonido interrumpió su tormento. Un grito desgarrador rasgó la calma del pueblo. Marta no pensó. Corrió escaleras abajo, cada peldaño. Un eco de su creciente ansiedad. Al abrir la puerta, se encontró con una escena que la paralizó. Clara estaba en el centro de la plaza, rodeada por un grupo de personas. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban, atrapadas en la lucha de un secreto que parecía querer escapar. «Marta, ayúdame», Clara gritó, su voz un hilo de desesperación. La gente murmuraba, con miradas de desconcierto y miedo. El pánico inundó a Marta al ver que Clara tenía una herida en la frente. Sangre oscura manchaba su cabello. Al acercarse, una mujer del pueblo, la madre de Javier, la interceptó. «¿Qué ha pasado?», preguntó Marta, la voz entrecortada. La madre de Javier le dio una mirada llena de juicio, como si en la traición de su propia familia. «Ella ha estado buscando algo que no ve. Hay cosas que no sabes, Marta. Tu hijo, él sabía la verdad sobre Clara». Las palabras como un yunque sobre su pecho. ¿La verdad sobre Clara? ¿Qué había hecho Javier? Su mente giraba un torbellino de miedo y confusión. Sin pensar, se abrió camino entre la multitud. La sangre palpitaba en sus sienes. «Clara, ¿qué ha pasado?», le preguntó, el miedo en su voz. «Yo no quería que supieras. Pero hay más en esos secretos que crees que sabes. Antonio no fue quien creías. Marta, escúchame». Su voz se volvió más urgente. La multitud contenía la respiración. Los murmullos se intensificaron, hasta que un viejo del pueblo, con ojos cansados, habló. «Antonio no. Solo era tu amor, Marta. Tu hijo encontró algo oscuro». El rostro de Marta se empalideció. ¿Qué secretos había ocultado su familia? La herida de Clara era solo el comienzo. Justo en ese momento, el eco de una sirena rompió el silencio, acercándose. La policía llegaba, y con ella la promesa de que todo estallaría. «Clara, ¿quién eres realmente?», preguntó Marta, sintiendo cómo el suelo se movía debajo de ella. La boca de Clara temblaba, incapaz de formar palabras. Pero las miradas de la gente la envolvían, cada vez más escrutadoras. Antes de que pudiera responder, un hombre apareció detrás de Clara. Un rostro familiar, uno que no había visto en años. «No te acerques a ella, Marta», gritó. «Javier». Su voz se quebró. La claridad se desvanecía. El mundo caía sobre sus hombros como un manto de sombras. ¿Qué hacía allí su hijo? ¿Estaba vivo? ¿Y qué secretos traía consigo? Todo había cambiado en un instante. La verdad ahora se sentía más aterradora que el pasado. Clara y Javier, entrelazados en un misterio que se deslindaba entre sus manos. La plaza se convirtió en un escenario de intriga, y Marta, atrapada entre dos mundos, no sabía a quién creer. Marta estaba paralizada, mirando a Javier, su hijo, que creía muerto. Marta podía sentir las miradas. La tensión era palpable, el aire cortante. Era como si todos se prepararan para un espectáculo que aún no habían presenciado. «Ahora no es el momento, Marta», dijo Javier, dando un paso adelante. Clara intentó apartarse de él, pero parecía atrapada en una telaraña de tensiones. «Ella no es lo que crees. Tú no sabes lo que está en juego». Marta sentía que el cielo se derrumbaba sobre ella. «¿Qué quieres decir? Clara, ¿qué pasa?». La confusión la ahogaba. El grito de Clara retumbaba en su mente. «Ayúdame». Pero ahora todo se transformaba en un laberinto de desconfianza. «Es complicado, madre. La verdad sobre Antonio, sobre este pueblo». La voz de Javier se apagó, como si la realidad resultara demasiado pesada para ser dicha. La gente se acercaba más.
Los murmullos se volvían más intensos. No tenía que ser así. No quería que esto ocurriera. Clara, temblando y visiblemente asustada, tomó la mano de Marta. Marta, escúchame. No era solo un accidente. Fue algo más profundo. Antonio estaba envuelto en algo oscuro. Algo que Javier y yo estaba buscando. Y ahora no estamos a salvo. ¿Qué oscuridad? Explícate. Marta sintió una punzada de desesperación. ¿Por qué estaba su mundo desmoronándose de nuevo? De repente, un susurro escalofriante llenó la plaza. Esos secretos pueden costar vidas. La voz provenía de un hombre mayor, conocido por ser un informante del pueblo. El pasado nunca se olvida, Marta. Hay quienes están dispuestos a hacer lo que sea para proteger sus secretos. Marta miró a Javier, y a su vez él se giró hacia Clara. Todo el mundo parecía estar al borde de una revelación que pintaba un futuro aterrador. De pronto sonó un disparo, estruendoso y descarnado, resonando por todo el aire frío de la noche. La multitud gritó, y la gente empezó a entrar en pánico. Clara cayó al suelo y Marta se agachó junto a ella. ¿Estás bien?, preguntó, sintiendo que el tiempo se detuvo. Pero los ojos de Clara estaban llenos de miedo. Y su respiración se tornaba entrecortada. Es por mí, me encontraron, ya no podemos escondernos. Clara murmuró, y Marta sintió una oleada de horror. Todo se volvió borroso. Más gritos resonaron. La gente corría, buscando refugio. Marta, escúchame. Clara intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. La plaza, llena de caos, se convertía en un campo de batalla. Fue entonces cuando Javier se agachó junto a ellas, su rostro blanco. No podemos quedarnos aquí. Ven, tengo un lugar donde estar a salvo. Su tono significaba que estaba decidido. Marta dudó. Una parte de ella quería quedarse y enfrentar el horror, pero otra, más fuerte, quería escapar. Mientras se levantaban, el hombre anciano continuaba hablando desde la distancia. El tiempo se acaba, deben irse. La verdad siempre encuentra la manera de revelarse, y la venganza nunca descansa. Marta se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Quién había disparado? ¿Qué oscuros secretos estaba ella realmente a punto de descubrir? ¿Y qué lazos había entre Clara, Javier y el bosque? De sombras que había cubierto su hogar, la confusión la envolvía mientras seguía a su hijo y Clara. Las respuestas estaban allí, pero el precio podría ser demasiado alto. Mientras corrían hacia lo desconocido, una pregunta resonaba en su mente. ¿Realmente alguna vez conoció a su familia? La noche se adensaba, y con ella la certeza de que el futuro se presentaba lleno de peligros y misterios insospechados. El aire seguía tenso mientras Marta sostenía a Clara en sus brazos, sintiendo el frágil pulso de su vida. La plaza estaba en un caos absoluto. Gritos, gente corriendo, sirenas acercándose. Javier miraba a su madre con la misma confusión que la invadía a ella. «Necesitamos irnos ahora», dijo Javier tirando de la mano de Clara. Marta pudo sentir el frío, metal de la desesperación en su pecho. «¿Pero qué está pasando? ¿Por qué está herida?», exigió Marta, su voz temblante entre el clamor. Las preguntas se agolpaban en su mente, pero nada podía sacar de su alma la sensación de que el horror no había hecho más que comenzar. El hombre anciano que había advertido de los secretos seguía hablando, pero ella no podía escuchar. Solo podía oír a Clara decir: «Marta, no somos seguros aquí». Marta comprendió. Un espasmo de miedo la recorría. Tenía que hacer algo, pero antes de que pudiera formular un plan, un hombre de pie en la esquina de la plaza levantó la mano. Tenía un rostro envejecido por la vida, pero con una mirada ardiente. «No se vayan», gritó. «La verdad no es lo que parece. Ustedes tienen que escucharme». Javier empujó a su madre hacia atrás, tratando de protegerlas. «No podemos quedarnos, mamá.
El pueblo no es lo que crees. Pero Marta, forzada por un instinto de madre, se detuvo. Observó a ese hombre. Una chispa de reconocimiento se encendió en su mente. Era Carlos, un viejo amigo de Antonio. Carlos, ¿qué sabes?, preguntó con la voz ahogada, sintiendo un sudor frío en su frente. Pero antes de que él pudiera responder, un grito desgarrador resonó. Era Clara, retorciéndose en el suelo, su mano aferrándose a la frente donde la sangre manaba. ¡Clara! Marta se lanzó hacia ella, pero un tiro rompió el aire. Un destello de pánico la paralizó. Alguien había disparado y el sonido resonó como un trueno. La figura de un hombre oscuro se movió entre las sombras, desapareciendo en la penumbra. Todo fue un mar de confusión. Marta sintió que el mundo se desvanecía mientras escuchaba a Javier gritar: «¡Atrás, mamá!». Sintió que algo la empujaba y cayó de rodillas. La plaza se llenó de caos. El tiempo se detuvo. Las miradas se volvían horrorizadas. El aire se tornaba en hielo. Cuando Clara gritó de nuevo, Marta vio que la joven sostenía un objeto brillante entre las manos. Era un medallón, el mismo que había pertenecido a Antonio. La imagen del medallón giraba y su reflejo cruzaba la mirada de Marta. El instante fue como un flash, un rayo que todo lo iluminó. «Eso no puede ser», gritó Marta, la garganta seca. «¿Por qué tienes eso?». La revelación le atravesó el cerebro como una espada. La verdad se retorcía en el interior de su mente. Clara, con el rostro pálido, apenas podía responder. «Yo no sé cómo. Me lo dio Javier. Me dijo que es importante para ti». Javier se abrió paso entre la multitud. «Clara, eso no es cierto». Pero el entorno cambió de nuevo, la confusión apoderándose del rostro de Marta. La tensión era palpable. Los murmullos del pueblo se convirtieron en un eco ensordecedor. «¿Qué significa eso? ¿Por qué me lo dio?», exigió. Justo cuando pensó que su mundo no podía desmoronarse más, la sirena se apagó y el rostro de Javier se tornó sombrío. «Es porque él vino a buscarlo, madre. Es más que un medallón. Es la clave de todo. El pasado de papá no se detiene y está intentando atraparnos». Marta sintió que sus piernas flaqueaban. La traición, la confusión y ahora Javier trepando entre la oscuridad que había ocultado por años. La plaza se volvió un laberinto de sombras, dejando escapar una pregunta que resonó más fuerte que cualquier grito. ¿Quién realmente era Antonio? Con reflexiones sombrías llenando su mente. Se dio cuenta de que nunca había comprendido las profundidades oscuras de su familia. La esencia de su vida estaba conectada a secretos que ahora mostraban su rostro. ¿Volvería a ser la misma? ¿Aún era parte de esta familia o simplemente una extraña en su propia historia? Mientras la multitud gritaba y la posible verdad la acechaba, Marta entendía que debía decidir, y su vida, así como la de Javier y Clara, dependía de ello. La noche se oscureció aún más, y la búsqueda de respuestas parecía apenas comenzar. Marta estaba paralizada. Mirando a Javier, su hijo, que creía muerto, el mundo se detuvo. «Javier, ¿eres tú?». Su voz temblaba. Javier tenía la mirada de su padre, pero lo que había en sus ojos ahora era un caos de secretos. «¿Qué haces aquí, hijo? ¿Cómo?». Las palabras salían de su boca entrecortadas. La multitud murmullaba, y Marta podía sentir las miradas. La tensión era palpable, el aire cortante. Era como si todos se prepararan para un espectáculo que aún no habían presenciado. «Ahora no es el momento, Marta», dijo Javier, dando un paso adelante. Clara intentó apartarse de él, pero parecía atrapada en una telaraña. «Detenciones. Ella no es lo que crees. Tú no sabes lo que está en juego». Marta sentía que el cielo se derrumbaba sobre ella. «¿Qué quieres decir? Clara, ¿qué pasa?». La confusión la ahogaba. El grito de Clara retumbaba en su mente. «¡Ayúdame!». Pero ahora todo se transformaba en un laberinto de desconfianza. «Es complicado, madre. La verdad sobre Antonio, sobre este pueblo.
La voz de Javier se apagó, como si la realidad resultara demasiado pesada para ser dicha. La gente se acercaba más. Los murmullos se volvían más intensos. No tenía que ser así. No quería que esto ocurriera. Clara, temblando y visiblemente asustada, tomó la mano de Marta. Marta, escúchame. No era solo un accidente. Fue algo más profundo. Antonio estaba envuelto en algo oscuro. Algo que Javier y yo estaba buscando. Y ahora no estamos a salvo. ¿Qué oscuridad? Explícate. Marta sintió una punzada de desesperación. ¿Por qué estaba su mundo desmoronándose de nuevo? De repente, un susurro escalofriante llenó la plaza. Esos secretos pueden costar vidas. La voz provenía de un hombre mayor, conocido por ser un informante del pueblo. El pasado nunca se olvida, Marta. Hay quienes están dispuestos a hacer lo que sea para proteger sus secretos. Marta miró a Javier y a su vez él se giró hacia Clara. Todo el mundo parecía estar al borde de una revelación que pintaba un futuro aterrador. De pronto sonó un disparo, estruendoso y descarnado, resonando por todo el aire frío de la noche. La multitud gritó, y la gente empezó a entrar. En pánico, Clara cayó al suelo, y Marta se agachó junto a ella. ¿Estás bien?, preguntó sintiendo que el tiempo se detuvo. Pero los ojos de Clara quería quedarse y enfrentar el horror, pero otra, más fuerte, quería escapar. Mientras se levantaban, el hombre anciano continuaba hablando desde la distancia. El tiempo se acaba, deben irse. La verdad siempre encuentra la manera de revelarse, y la venganza nunca descansa. Marta se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Quién había disparado? ¿Qué oscuros secretos estaba ella realmente a punto de descubrir? ¿Y qué lazos había entre Clara, Javier y el bosque de sombras que había cubierto su hogar? La confusión la envolvía mientras seguía a su hijo y Clara. Las respuestas estaban allí, pero el precio podría ser demasiado alto. Mientras corrían hacia lo desconocido, una pregunta resonaba en su mente. ¿Realmente alguna vez conoció a su familia? En medio de la confusión, un grupo de hombres apareció de la nada, con rostros graves y miradas acechantes. Eran conocidos del pueblo, hombres que siempre habían tenido una influencia sombría en sus vidas. «¡Javier, detente!», rugió uno de ellos, un hombre corpulento con una cicatriz en la mejilla. «Ella sabe más de lo que debe». «¡Atrás!», gritó Marta, colocando su cuerpo entre Clara y los hombres. Pero Javier se adelantó, su voz retumbando. «Ella no es nuestra enemiga. ¡No lo hagas!». La atmósfera se tornó electrizante. Cada segundo era una chispa. De repente, un hombre del grupo tomó un paso hacia adelante. «Marta, es hora de que sepas la verdad. Todo lo que te han contado ha sido una mentira. Antonio, tu esposo, escondía su pasado y lo que hizo. Para protegerte». El aire se le cortó a Marta. «¿Qué estás diciendo?». Su voz era un susurro entrecortado. «¿Qué secretos?». Él era parte de algo más grande, y ahora tú y tu hijo están en la mira. Tienes que venir con nosotros o no sabrás jamás lo que le sucedió realmente. El tiempo se acaba. «¿De qué estás hablando?», gritó Javier. «Sword, no puedes arrastrarlos a esto». Javier la miraba como si quisiera protegerla, pero sus ojos decían que él sabía más de lo que se atrevía a decir. El rostro de Marta se transformó en desconcierto. ¿Quiénes eran realmente estos hombres? ¿Qué oscuros secretos había absorbido su familia? La plaza estaba repleta de murmullos. El corazón de Marta palpitaba rápido. «¿Cómo sabes eso?», exigió, su voz sonando desafiante. «Lo vi con mis propios ojos», continuó el hombre, sus ojos afilados como cuchillos. «Lo que tu marido hizo para protegerte podría costarles la vida a todos. Ven, te mostraremos todo». La mente de Marta giraba. Cada palabra era un ladrillo más en el muro del miedo. Clara estaba pálida, buscando respuestas en su mirada. Pero eso no fue lo más inesperado. Cuando Marta giró la vista hacia Javier, su hijo, esbozó una sonrisa lejana, como si supiera más de lo que dejaba ver. «¿Qué no me has contado, Javier,
¿De qué eres parte? Marta sintió que su pecho se hundía. La tensión cortaba el aire, y en ese instante algo dentro de ella estalló. De repente, un grito la sacó de su ensueño. Fue Clara, señalando detrás de ellos. Un grupo de sombras se deslizaba entre los árboles. ¡Ellos vienen! ¡Tienen que irse ya! Justo en ese momento, una figura emergió de la oscuridad. Era una mujer, con una mirada intensa y decidida, que se acercó rápidamente. ¡Marta, soy yo! Marta dejó caer la cabeza. Sus latidos eran un tambor ensordecedor en su pecho. Reconoció esa voz, un eco que retumbaba en su mente. ¿Tú? No puedes ser tú. La incredulidad la envolvía. Un giro inesperado estaba por cambiar todo. La mujer dio un paso adelante, sonriendo con familiaridad. Está todo conectado, Marta. Todo. El mundo de Marta se desmoronó de nuevo y su mente giró con fuerza. Las respuestas estaban al alcance, pero el secreto detrás de la mujer amenazaba con destruirla. ¿Quién era realmente ella? ¿Y qué tenía que ver con todo esto? La sombra de su vida se cernía sobre ella, y antes de que pudiera procesar, la verdad se aproximaba, irrevocable. La plaza se convirtió en un escenario de revelaciones, y el destino de todos pendía de un hilo. Marta se quedó mirando a la mujer, sintiendo que el aire se le cortaba. ¿Tú? ¿Eres tú, Isabel? La incredulidad la envolvía, mientras recuerdos de su juventud venían a su mente como olas del mar. Isabel, su amiga de toda la vida, la que había desaparecido misteriosamente. Pero ¿por qué estaba ahí ahora? ¿Y qué sabía? Isabel asintió y se acercó con cautela, como si el mundo alrededor pudiera desmoronarse en cualquier momento. Marta, todo ha estado conectado desde el principio. He estado buscando la manera de decírtelo, pero las cosas se complicaron. No tengo tiempo para explicaciones largas, pero tienes que escucharme. El rostro de Clara estaba pálido, y Marta podía sentir cómo el miedo se apoderaba de ella. ¿Escuchar a quién? ¿A ti? ¿Después de todo este tiempo? Gritó, sintiendo la rabia y la confusión fluir por sus venas. Estás en peligro, los tres. Tu familia siempre ha estado en el centro de este secreto y de lo que pasó con Antonio. Respondió Isabel, con una seriedad que cimentó la verdad en el corazón de Marta. ¿Qué quieres decir con en el centro? ¿De qué secretos hablas? La tensión crecía en la plaza, mientras los murmullos rodeaban a la multitud. Todos escuchaban, y Marta sentía el peso de cada mirada. Antonio. Él no solo era un simple hombre. Él estaba involucrado en algo más grande, algo oscuro. ¿Y ellos? Isabel se detuvo bruscamente, mirando hacia atrás. Los hombres que habían aparecido antes estaban acercándose más. No puedo hablar aquí. Hay oídos en todas partes. Tienen que seguirme. ¡Rápido! Javier miró a su madre, preocupado. ¿Vamos a confiar en ella, después de todo este tiempo? Pero su voz estaba llena de incertidumbre. Marta encontró la fuerza en su voz. Sí, vamos, Javier. No hay otra opción. La plaza se convirtió en un laberinto de sombras y murmullos. La presión de la situación era insoportable. Mientras corrían tras Isabel, un rugido de motor resonó en la distancia. Todos en la plaza se giraron. Un coche negro, oscuro como la noche, se detuvo bruscamente y varias figuras emergieron. La sensación de peligro congeló el aire. «¡Esos son los que buscan a Clara!», gritó un hombre del grupo. Marta sintió que su corazón se detenía. El sonido de sus pasos pesados se aproximaba, y la adrenalina en su cuerpo le permitió moverse. «¡Hacia el bosque!», gritó, y todos la siguieron, intentando encontrar refugio en la oscuridad. Pero mientras se escabullían entre los árboles, un grito desgarrador resonó detrás de ellos. «¡Javier!», fue el grito de su madre. Marta se detuvo de golpe. El mundo se detuvo por un momento. Era Clara, su rostro lleno de terror. «¡No!», exclamó. La confusión la llenaba. Cuando Marta se volvió, vio a los hombres del coche. Uno de ellos,
sostenía algo brillante en la mano. Era un arma. Un disparo sonó y el tiempo se ralentizó. Todo sucedió en un instante. Un grito, y Javier cayó al suelo. La calma se rompió. ¡No, Javier! El horror se apoderó de Marta. Su corazón se colapsó. Corrió hacia él, pero las sombras se cernían sobre ellos. Imágenes de su vida juntos pasaron velozmente por su mente. ¡Marta, corre!, gritó Javier, mientras trataba de levantarse. La sangre brotaba de su costado. El caos se desató. Clara, llena de hielo en las venas, trató de arrastrarla, pero Marta no podía dejar a su hijo. Isabel gritó: «Necesitas saber la verdad». Javier estaba en la oscuridad también. Marta sintió que su mundo se desmoronaba. La revelación aplastante le dolía más que cualquier herida física. Todo lo que había conocido, todos los secretos, estaban surcando el horizonte de su comprensión. ¿Quién era realmente su familia? ¿Acaso había sido un juego de mentiras? Mientras el peligro se acercaba, Marta se dio cuenta de que su vida daría un giro que nunca imaginó. La verdad estaba ahí, al borde de la tragedia. ¿Podría enfrentarse a este nuevo destino y todavía encontrar respuestas? El futuro se oscurecía, cediendo ante la niebla de incertidumbre y dolor. Su viaje apenas comenzaba. ¿Qué sería de ellos ahora, en manos del destino y de los secretos latentes que habían estallado? Marta se quedó mirando a la mujer, sintiendo que el aire se le cortaba. ¿Tú? ¿Eres tú, Isabel? La incredulidad la envolvía. Isabel, su amiga de toda la vida, la que había desaparecido misteriosamente. ¿Pero por qué? ¿Estaba ahí ahora? ¿Y qué sabía? Isabel asintió y se acercó con cautela. Marta, todo ha estado conectado desde el principio. He estado buscando la manera de decírtelo, pero las cosas se complicaron. No tengo tiempo para explicaciones largas, pero tienes que escucharme. El rostro de Clara estaba pálido, y Marta podía sentir cómo el miedo se apoderaba de ella. ¿Escuchar a quién? ¿A ti, después de todo este tiempo?, gritó, sintiendo la rabia y la confusión fluir por sus venas. Estás en peligro, los tres. Tu familia siempre ha estado en el centro de este secreto, y de lo que pasó con Antonio, respondió Isabel. La seriedad de su mirada la hacía latir más rápido. ¿Qué quieres decir con en el centro? ¿De qué secretos hablas? La tensión crecía en la plaza, mientras los murmullos rodeaban a la multitud. Antonio no solo era un simple hombre, él estaba involucrado en algo más grande, algo oscuro. ¿Y ellos? Isabel se detuvo, mirando por encima del hombro, dándose cuenta de que el tiempo se les agotaba. No puedo hablar aquí. Hay oídos en todas partes. Tienen que seguirme, rápido. Javier miró a su madre, preocupado. ¿Vamos a confiar en ella? ¿Después de todo este tiempo? Pero su voz estaba llena de incertidumbre. Marta encontró la fuerza en su voz. Sí, vamos, Javier. No hay otra opción. Mientras corrían tras Isabel, un rugido de motor resonó en la distancia. Todos en la plaza se giraron. Un coche negro, oscuro como la noche, se detuvo bruscamente, y varias figuras emergieron. La sensación de peligro paralizó el aire. «Esos son los que buscan a Clara», gritó un hombre del grupo. Marta sintió que su corazón se detenía. El sonido de sus pasos pesados se aproximaba, y la adrenalina en su cuerpo le permitió moverse. «Hacia el bosque», gritó, y todos la siguieron, intentando encontrar refugio en la oscuridad. Pero mientras se escabullían entre los árboles, un grito desgarrador resonó detrás de ellos. «¡Javier!», fue el grito de su madre. Marta se detuvo. El mundo se detuvo por un momento. Era Clara, su rostro lleno de terror. «¡No!», exclamó. Cuando Marta se volvió, vio a los hombres del coche. Uno de ellos sostenía algo brillante en la mano. Era un arma. Un disparo sonó y el tiempo se ralentizó. Todo sucedió en un instante. Un grito. Y Javier cayó al suelo. La calma se rompió. «¡No, Javier!». El horror se apoderó de Marta. Corrió hacia él, pero las sombras se cernían sobre ellos.
Imágenes de su vida juntos pasaron velozmente por su mente. «Marta, corre», gritó Javier, mientras trataba de levantarse. La sangre brotaba de su costado. El caos se desató. Clara, llena de hielo en las venas, trató de arrastrarla, pero Marta no podía dejar a su hijo. «¿Por qué lo hicieron? ¿Quiénes son?», gritó en medio del pánico, sintiéndose atrapada entre el deseo de ayudar a su hijo y el peligro inminente. Isabel gritó: «Necesitas saber la verdad». Javier estaba en la oscuridad también. El rostro de Marta se transformó al escuchar esas palabras. Esa declaración, cargada de secretos, pesaba sobre su corazón. Javier, tratando de mantenerse consciente, dijo: «Mamá, escúchame. Ellos no son quienes dicen ser. No me dejes». La desesperación en su voz llenó el aire. Una llamada que resonó profundamente en el pecho de Marta. Pero antes de que pudiera actuar, un hombre emergió de entre la negrura de los árboles, con una mirada fijamente determinada. «Es suficiente. Marta, aquí estoy». Era el padre de Javier, Miguel, el hombre que se había ido de su vida y que todos creían había muerto. «No puedes quedarte aquí». «Miguel». Marta se quedó sin palabras, aturdida. La emoción golpeó su pecho y una mezcla de alivio y dolor la invadió. ¿Por qué era él quien apareció en este momento? ¿Qué sabía? «No hay tiempo para explicaciones, pero necesitamos irnos todos. Ellos vienen por nosotros, por los secretos que llevan ustedes en la sangre», dijo Miguel. Sus ojos tenían un brillo que Marta nunca había visto, y el caos de la plaza palpitaba a su alrededor. Y en ese instante, mientras un nuevo disparo resonaba, una sombra se abalanzó sobre ellos desde atrás. Era Clara. «Mamá, tenemos que irnos, ahora». Marta miró de nuevo a su hijo, a esa familia que había creído construir, y se dio cuenta de que todos estaban atrapados en una red de verdades que podían destruirlos. «¿Qué has hecho, Javier?», Marta murmuró. «¿Qué haces tú aquí, Miguel?». El peso de sus palabras se sintió en el aire. ¿Sabía él la verdad sobre su familia? ¿Había ocultado algo que cambiaría todo? Con una última mirada llena de miedo, el grupo se lanzó hacia el bosque, donde los árboles prometían ocultar no solo sus cuerpos, sino tal vez sus secretos. ¿Qué oscuro pasado estaban a punto de descubrir? Una ansia que no podía calmarse la mantenía alerta. La bruma de un futuro incierto se cernía sobre ellos como una sombra. No había vuelta atrás. Marta se sintió atrapada en una tormenta de emociones. Mientras corrían hacia el bosque, la adrenalina bombeaba con fuerza en su cuerpo. Su mente necesitaba procesar la revelación de Isabel, pero el grito desgarrador de Javier la sacó de su ensueño. «Mamá, corre». Las palabras resonaron en su cabeza y se sintió como si el tiempo se detuviera. El disparo que sonó no solo había hecho eco en el aire, sino también en su corazón. Sintió un frío helado recorrer su espalda. «¡Javier!», gritó, pero los pasos de su hijo se desvanecían en la distancia. La multitud de hombres que una vez fue parte de su mundo, ahora se convertía en sombras amenazantes. Isabel, con mirada aterrorizada, tiró del brazo de Marta. «¡Vamos, por aquí!». Ella no podía dejar a su hijo atrás. La desesperación la consumía. «¡Javier! ¡Espera!». Pero en su cabeza se repetían las palabras de Isabel como campanas. «Hoy te estás en peligro, los tres». Mientras se adentraban más en el bosque, la oscuridad se hacía densa. Las ramas crujían. Los animales nocturnos de la selva parecían entender la inminente amenaza. Marta apenas podía pensar. La angustia la ahogaba. De repente, oído alerta, escuchó un ruido detrás de ellos. Dos hombres seguían sus pasos. Podían sentir la respiración entrecortada y los latidos de su propio miedo. «Acelera, Marta». Isabel apremió, con un tono que era tanto mandato como súplica. «No mires atrás». Pero inevitablemente lo hizo. Y ahí estaba él, Javier, de pie, inmóvil, la mirada fija en su madre. Pero no era solo su hijo.
Había algo más en su rostro. Una sombra pasaba sobre él. Mamá, no estoy solo. No debes seguir. La advertencia era sombría, pero el eco de su voz parecía desvanecerse en el aire. Marta sentía un tirón en su pecho. Estaba atrapada entre la lealtad a su hijo y la necesidad de huir. ¿Qué quieres decir, Javier? Pero él no respondió. Su expresión mostraba que sabía algo que ella no. Antes de que pudiera comprender, el grupo de hombres se acercaba, listos para atrapar a Clara y a ellas. Una chispa de valentía se encendió en Marta. «No voy a dejar que te lleven». Corrió hacia él, pero en el momento en que llegó, una figura emergió detrás de Javier. Era un hombre robusto, con una cicatriz en la mejilla, el mismo que había intentado advertirle antes. «Es un juego peligroso, Marta». «¿Quién es este?», preguntó ella, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Su cabeza giraba con la revelación de que había más de lo que podía ver. «Él siempre ha estado en el centro de esto», respondió Javier, con un tono que dejó a Marta completamente confundida. «No confíes en él». De repente, el hombre avanzó y, en un giro inesperado, empujó a Javier hacia un lado. «Tu madre está en peligro. Nosotros estamos en peligro. Tú no sabes la verdad», enfureció, enojado y ansioso a la vez. «Mamá, aléjate de él. Él miente», gritó Javier. Y en ese momento, mientras la tensión crecía, un estruendo reverberó en la noche. El cielo se iluminó con un destello brillante. Al mirar hacia arriba, Marta vio luces parpadeantes. Era un helicóptero, acercándose a alta velocidad. Un miedo profundo se apoderó de ella. «¿Qué está pasando?». Todo se sentía como un juego cruel. ¿Alguna vez había estado en seguridad? Dentro de ella, un nuevo fuego brotó. «¿Qué me están ocultando? Necesito saber». Y antes de que pudieran responder, una de las puertas del helicóptero se abrió y una voz resonó. «La caza ha comenzado. Entren todos». Imposibilitada por el miedo y la urgencia, Marta dio un paso adelante, pero deteniéndose. Javier la miraba con implorante desesperación. «Mamá, no. No entres allí». El caos ahora era absoluto. Las luces giraban a su alrededor, mientras los hombres del bosque se agachaban. ¿Quién era realmente su hijo? ¿Qué secretos habían compartido? Su corazón latía con una intensidad jamás experimentada, una mezcla de amor, miedo y confusión. Y cuando Marta pensaba que todo estaba a punto de estallar, vio algo que dejó helada su sangre. Una grabación en el helicóptero, una imagen flotante por el aire. Era un video de Antonio, su esposo. En él sonreía, pero sus ojos delataban el secretismo. «Marta, si estás viendo esto, significa que he fallado en protegerte». La revelación dio un golpe desgarrador en su pecho. Su mundo estaba desmoronándose de nuevo. Mientras las luces brillantes seguían iluminando el bosque, todo se sentía como un laberinto de engaños y revelaciones, un juego que nunca había solicitado. ¿Qué había detrás de la verdad oculta en aquel helicóptero? ¿Tendría el valor de descubrirlo o se perdería en la oscuridad? Marta se sintió atrapada en una tormenta de emociones. Mientras corrían hacia el bosque, la adrenalina bombeaba con fuerza en su cuerpo. Tenía que procesar la revelación de Isabel, pero el grito desgarrador de Javier la sacó de su ensueño. «Mamá, corre». Las palabras resonaron en su cabeza y el horror de lo que había ocurrido la congeló. El disparo que había sonado no solo hacía eco en el aire, sino también en su corazón. Sintió un frío helado recorrer su espalda. «¡Javier!», gritó, pero su hijo parecía estar atrapado en una red de sombras. Isabel, con una mirada frenética, tiró del brazo de Marta. «¡Vamos, por aquí!». Pero el corazón de Marta estaba dividido. «No puedo dejarlo», pensó. La desesperación la invadía. «¿Por qué no se mueve?». La angustia la empujaba a mirar atrás. Mientras Isabel la arrastraba, una figura emergió de las sombras. Era Javier, de pie, inmóvil, con la mirada fija en su madre. «No lo hagas, mamá», exclamó, pero el terror en su rostro le decía a Marta que algo no iba bien. «Mamá, no soy yo»,
Javier habló con una voz que sonaba a la vez familiar y distante. Marta sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿De qué hablas?, preguntó, más angustiada que nunca. Sin embargo, un hombre corpulento apareció detrás de Javier. Es un juego peligroso, Marta. En sus ojos había una mezcla de rabia y miedo. Necesitaba que todos supieran la verdad. ¿Quién eres tú?, demandó Marta, sintiendo que el suelo bajo sus pies se movía. No había tiempo para dudar. Soy Miguel. Vengo a proteger a tu familia, a Javier. ¿Miguel? ¿Por qué vuelves ahora? Marta estaba aturdida al escuchar ese nombre, el hombre que había desaparecido. Marta, debes seguirme. Ellos no se detendrán hasta que tengan lo que quieren, dijo Miguel, mientras la multitud de hombres se acercaba, cada vez más amenazante. Y debes saber algo más sobre Antonio. Él nunca fue quien pensabas que era. El corazón de Marta se hundió. ¿Qué dices? ¿Qué sabes de papá? Su mente giraba. La confusión se apoderó de ella. Justo cuando estaba a punto de preguntar más, un destello brillante iluminó el cielo. Era un helicóptero, acercándose rápidamente. El ruido del motor llenó el aire y la multitud se paralizó. Un grito cortante resonó en la oscuridad. ¡Deténganse! Un hombre con una chaqueta negra salió del helicóptero y se dirigió a ellos. Tú, Javier, no puedes escapar de lo que eres. No soy lo que dicen, replicó Javier, su voz teñida de angustia. Marta sintió un nudo en el estómago. ¿De qué estaba hablando su hijo? El tipo sonrió, pero en sus ojos había algo perturbador. Nadie escapa a su destino. Tu padre hizo un trato. Y ahora tú debes cumplirlo. El aire se volvió espeso. Marta miró a Javier y luego a Isabel. Todo era un caos de emociones. ¿Qué trato? ¿Qué quiere de nosotros? Javier se acercó a su madre. Mamá, no creas en sus mentiras. No sé de qué habla. Pero antes de que pudieran procesar lo que estaba pasando, un disparo resonó en el aire. Javier cayó al suelo. El tiempo se detuvo. ¡No! Marta gritó. El mundo se desvanecía ante sus ojos, y la realidad se convertía en una espiral de dolor y desesperación. La figura del hombre negro se acercó, y Marta vio el brillo de un arma. Lo siento, Javier, pero la familia debe pagar el precio. Solo puedes elegir el de tu madre. Un grito desgarrador escapó de Marta, pero antes de que pudiera hacer algo más, la oscuridad la envolvió por completo. ¿Qué le había pasado a su familia? ¿Por qué tenían que pagar un precio por los secretos que ni siquiera conocían? La historia apenas comenzaba, y la verdad peligrosa se cernía sobre ellos como una sombra amenazante. Se desvaneció todo a su alrededor, y un silencio abrumador invadió su mente. ¿Qué haría ahora? ¿Qué significaban sus elecciones? Todas las preguntas de su vida se agolpaban sin respuesta, y así fue como mortalmente quedó en la incertidumbre sobre su futuro y el de su familia. Mientras la oscuridad cubría el bosque, una última pregunta resonaba en su mente como un eco. ¿Alguna vez estarían a salvo de su propio pasado? La oscuridad se cernía sobre Marta como un manto pesado. La figura de Javier yacía allí, tendido en el suelo, su rostro pálido iluminado por la luz temblorosa del helicóptero que sobrevolaba. ¡No! Gritó. Su voz resonó en la noche, un eco desgarrado de desesperación. Correr hacia él era lo único que su cuerpo sabía hacer, aunque sabía que no habría un final feliz. ¡Marta, corre! La voz de Javier era un susurro que atravesaba el caos. Ella se lanzó hacia él, pero la confusión era abrumadora. La herida, la sangre llena de vida que se escurría entre sus dedos, le lanzaba recordatorios de todo lo que había perdido, de lo que aún podía perder. Miguel, con el sudor resbalando por su frente, se interpuso entre ella y el peligro. Marta, necesitamos alejarnos. Los hombres vienen por Javier. Su mirada transmitía una urgencia inminente. Te lo ruego, ven conmigo. Las palabras de Isabel resonaban en su mente. Estás en peligro,
los tres. Todo lo que conocía se desmoronaba ante sus ojos. La verdad la atrapaba con cada susurro en el aire. Pero la sangre que brotaba de su hijo era un grito más fuerte que cualquier secreto. «No lo dejaré», gritó, mientras la desesperación la envolvía como un manto oscuro. Se agachó junto a Javier, intentando contener la hemorragia. Su respiración era suave, el pulso un eco de vida que podía desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. «Mamá, por favor, ve». La súplica en su voz fue lo que la hizo virar hacia el brillo del helicóptero que descendía. La figura de un hombre asomó por la puerta, sus ojos crueles y decididos. «El tiempo se está acabando». «Mamá», Javier murmuró, sus labios temblorosos llenos de dolor. En ese instante, Marta sintió que algo dentro de él se quebraba. La realidad de lo que estaba a punto de suceder la paralizó. Sin pensarlo más, comprendió lo que debía hacer. «¿Isabel? ¿Miguel?». Su voz salía entrecortada, un hilo de esperanza discurriendo entre el caos. Ellos se acercaron, y mientras el grupo de hombres se acercaba, el silencio se hizo pesado. «¿Qué hacemos?», exclamó Isabel, dispuesta a actuar. «Aguantemos juntos, debemos protegerlo». Disparos comenzaron a sonar, rompiendo la calma. «Hacia el bosque», gritó Marta, la decisión de salvar a su hijo tomando forma. Miguel retrocedió, bloqueando el paso de los atacantes. «No, espera», gritó Javier, pero el ruido lo ahogaba. Marta tomó la mano de su hijo. «Vas a estar bien, hijo. Te prometo que saldremos de esto». Corrieron entre los árboles, el sonido de sus pasos resonando en el crujido de las hojas. La adrenalina era un torrente que llenaba sus venas, pero no había promesas de seguridad. El bosque se volvía denso, una muralla que podía protegerlos y engañarlos al mismo tiempo. «Mira, mamá». Ese claro, la voz de Javier se volvió clara. Una chispa de esperanza. Focalizó el camino hacia un hueco entre los árboles. Allí, en un instante, la verdad que Isabel había dicho pugnaba por salir a la luz. Recordó el rostro de Antonio en aquel video, lleno de secretos ocultos, un pasado sombrío al que nunca había tenido acceso. Sus ojos temían navegar por aguas del dolor, pero el amor por su hijo la mantenía firme. Antes de que pudieran cruzar al claro, un grito se elevó detrás de ellos. «¡Allí están!». Era una condena resonando en la selva. Las sombras comenzaron a acercarse, viento y oscuridad entrelazándose. «¡Corre!», exclamó Miguel, mientras empujaba al grupo hacia adelante. La incertidumbre se mezclaba con la valentía, formando un solo impulso. Finalmente llegaron al claro. Marta se giró, dispuesta a enfrentar lo que se avecinaba. El grupo agresor se acercaba, pero la resoluta mirada de Javier la llenó de fuerza. «Es tu vida lo que queremos». Los atacantes gritaban, pero en sus ojos no había nada más que codicia. En ese momento, Marta supo que debían luchar por su verdad, por su familia. Y cuando la tormenta de conflictos finalmente colisionó, cuando los corazones de la familia se unieron en un llamado de resistencia, un destello emergió. La presencia de Antonio se hizo palpable y comprendieron, el legado no se iba a romper. Aquel último enfrentamiento marcó el final de la lucha. La noche oscura se iluminó y al final, cada uno encontró su lugar. Cada uno enfrentó su verdad. Los susurros de la guerra se convirtieron en un eco lejano cuando las estrellas comenzaron a brillar y la esperanza renació en el claro. Marta, con su familia enteramente a su lado, comprendió que la verdadera batalla era abrazar la vida y no dejarse someter por el pasado. Esa noche, aferrándose a los recuerdos y a las promesas, se despidieron de sus miedos, dispuestos a escribir un nuevo capítulo juntos. El bosque guardaría sus secretos, pero ellos caminarían hacia adelante, hacia la luz. Ahora, querido espectador, ha llegado el momento de actuar.
Tienes que suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que traemos para ti. Destroza ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan esta historia. Tu participación es vital. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este poderoso final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.